Bienvenidos un día más a Cantabria de Cerca. Este martes 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer y hay numerosísimos aspectos que podemos hablar: conciliación, liderazgo, brecha salarial, mercado de trabajo, pero nosotros hemos elegido uno. Vamos a hablar de la mujer en la ciencia. Para ello, nuestra invitada de hoy nos acompaña Rocío Vilar Cortavitarte, investigadora del Instituto de Física de Cantabria, el conocido como IFCA. Bienvenida a Popular Televisión. Hola, bienvenida. Bueno, tú estudias un campo muy particular, la física de altas energías en el Instituto de Física de Cantabria, pero me gustaría saber, en líneas generales en la ciencia, ¿hay muchas niñas que a día de hoy se interesan por estudiar este tipo de carreras? Pues mira, justo que acabamos además de venir del día del 11 de febrero, que era el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, no estamos avanzando como quisiéramos y además estamos viendo que pues se han hecho, justo la Universidad de Cantabria acaba de sacar unos estudios de las matriculaciones en las carreras y se ve que desde hace 20 años no se modifican mucho las tendencias que había, y es más, en física, matemáticas y ingenierías van cada vez a menos. Así que no parece que haya muchas niñas que se interesan, cosa que nos sorprende mucho. ¿Y ha apuntado alguna clave de por qué pueda pasar? Porque normalmente sí que es cierto que las carreras que anteriormente se entendían como que eran de hombres, cada vez había más mujeres que se incorporaban a ellas. Sí, pues es un asunto difícil, que hay muchísimos estudios y no te creas que hay una clave así, ¿por qué está pasando? Porque en principio hay igualdad, las niñas eligen libremente y entonces eligen libremente, nos sorprende que no haya más que elijan ciencias. Y las claves que estamos empezando a ver son sesgos internos que son mucho más difíciles de ver, porque claro, los sesgos que había antes así externos eran facilísimos y ya pues no hay, ya nadie te dice. Pero los sesgos internos son muy complicados, los tenemos todos metidos y eso sí que van imponiendo las niñas. Entonces, por ejemplo, se sabe por estudios que se han realizado es que a partir de los 5 o 6 años las niñas ya creen que los niños son más inteligentes y más brillantes y más dotados para hacer ciencia que ellas. Entiendo que eso es culpa de la sociedad y de la educación que se les mete en la cabeza. Pues sí, en cierta manera sí, claro. Es lo que vamos poniendo, nuestras ideas van pasando de unos a otros y claro, es lo que al final ellas ven. Y como además la ciencia siempre está asociada a gente brillante, pues si los brillantes son ellos, yo para qué me voy a molestar en hacer algo que ya sé que no va a ser para mí. Durante esta época COVID hemos conocido, por ejemplo, se ha hecho muy famosa la inmunóloga Margarita del Val, pero ¿las niñas tienen referentes de mujeres científicas que les puedan servir de acicate para interesarse por esas carreras? Pues eso es lo que estamos tratando de hacer. Mira, hace poco estuve en una charla y la verdad es que es un mundo muy complejo esto de cómo transmitir la ciencia a las niñas, porque tenemos tan arraigados estos estereotipos que intentamos hacer una cosa y resulta que las ponemos en contra o a favor. Una de las cosas que sí se dice es que a las niñas les falta referentes y referentes reales. Es decir, cuando ponemos, por ejemplo, pues a Marie Curie, que es buenísima y maravillosa, pero claro, es una persona única y realmente difícil que se vuelva a repetir. Entonces, si yo te la pongo como referencia, pues directamente, ¿para qué? Si yo no voy a llegar a ser nunca ella. O a veces ponemos eso, pues gente ya vieja o mayor. Entonces, hay que tratar de poner referentes que sean alcanzables, que sean cercanos, que ellas se puedan ver realmente referenciadas en estas personas. Pero a la vez, por ejemplo, hay muchos estudios que si por ejemplo vas vestida o demasiado elegante, quiero decir, o demasiado más como se acercan ellas o tal, pierdes un poco de credibilidad. Entonces hay que jugar siempre mucho en cómo es la parte que las vas a atraer. Y sin embargo, sí hay mujeres a lo largo de la historia en la ciencia, lo que pasa es que han estado un poco tapadas. Se habla mucho del efecto Matilda, que se ha llamado ahora, sí. Que dice que si Albert Einstein se hubiese llamado Matilda, probablemente hoy en día no le conoceríamos. Sí. Tenemos que buscar todavía más ahí. Hay que buscar. De hecho, hay un blog que a mí me gusta mucho, que que le lleva Marta Macho Standler, que es la editora, que se llama Mujeres con Ciencia, que trata de visibilizar a todas estas mujeres que ha habido en la historia y que siga habiendo. Porque sí que, a ver, no hay muchísimas, pero sí que hay muchas que ha habido y no se han referenciado. En toda la historia ha habido muchas, sobre todo en medicina, además, que no se han referenciado, y en este último siglo han salido bastantes que han estado en la ciencia, han avanzado un montón y ni siquiera se las han llevado el Nobel. Pues Lisa Meitner, que dentro de poco hacemos una obra de teatro sobre ella,
o Vera Rubin, por ejemplo, en Materia Oscura, que hizo todo el trabajo y ella no se llevó ningún mérito. No se llevó se la reconoció mucho después, pero el Nobel no, el Nobel se le llevaron sus jefes, o Jocelyn Bell, de eso hay mucho, y ahora todavía sigue habiendo también de esa parte, que el mérito pues se lo llevan a lo mejor los hombres, a pesar de que las mujeres están ahí, están en los laboratorios. Bueno, y una vez que alguien ya ha decidido hacer este tipo de carreras, cualquier carrera investigadora, consigue superarla, son muchos años de estudio, muchos años trabajando y esforzándose. Una vez que llega al mercado laboral, si ya las carreras investigadoras de por sí son complicadas, por lo menos en nuestro país, ¿ser mujer tiene ese plus de complicación, ese plus de añadido? Pues tiene, a pesar de que pensemos que porque a veces creemos que como la ciencia es un mundo de razonamiento, de lógica, no tiene los problemas, y la ciencia es exactamente los mismos problemas que te puedas encontrar en cualquier otro área. Entonces, uno de los esfuerzos que también se están poniendo ahora no solo es en conseguir más vocaciones y más niñas, sino en conservarlas, porque hay una famosa tubería que me sale en inglés, que va perdiendo, sí. y de las que entran, pues se van perdiendo muchas por el camino, y de hecho lleva una famosa curva de tijera que hay, que en la universidad empiezan más o menos el mismo número de mujeres y hombres, y al final se cruzan y terminamos en un 20-30% con respecto a los hombres con los cargos más altos, y se van perdiendo por muchos motivos. Pues son estos motivos intrínsecos que el día a día te van minando, pues el que tengas que esforzarte muchísimo más para conseguir lo mismo, tienes que mostrar tus méritos mucho más que o sea, es como que a los, bueno, es mi experiencia, no quiero decir, pero como que a los hombres se les dan por dados que sabe, y tú tienes que estar constantemente demostrándolo una y otra vez. Te escuchan menos, tienes que hablar más alto, o simplemente no te escuchan y al día siguiente ya lo dice alguien y te lo van diciendo. A la hora, por ejemplo, ahora pues porque se han puesto estas cuotas de que haya el mismo número paritario en los tribunales, o ahora se está poniendo mucho esfuerzo en que cuando hay conferencias se busquen a mujeres, porque si no la primera tendencia siempre son hombres los que van a hablar. Por ejemplo, en el liderazgo también, en general las mujeres tenemos que estar muchísimo más seguras para decir sí, acepto, voy a liderar, que en general los hombres. ¿Es un camino en el que se está avanzando o nos hemos quedado un poco estancados? Se va avanzando, pero muy poquito a poco, los pasos son muy lentos, y bueno, no se va a la velocidad que creo que deberíamos ir. Y además últimamente lo que estoy notando yo es que encima hay como un rechazo mucho más fuerte que antes. Es como que con estos sesgos internos la gente como que se siente atacada, entonces hay muchas cosas que están volviendo a repensar y volviendo a tener que justificar por qué las estamos haciendo, por qué pasamos. Por ejemplo, en esto que te decía antes de que si las niñas eligen libremente y no eligen ciencia, pues ya está, que no hay más que hacer, ya se ha acabado. O si estás poniendo, a lo mejor, pues eso, las cuotas, por ejemplo, es una de las cosas que más problemática dan, o sea que... Porque se puede atentar también contra los derechos de los hombres, porque se pueda discriminar. Se quedan discriminados. Una de las cosas que escuchamos mucho, por ejemplo, con esto del 11 de febrero que hacemos, es que pobrecitos niños que les discriminamos, porque todo lo hacemos para las niñas, ¿no? O pobrecitas mujeres, pobrecitos hombres en ciencia, que solo salimos las mujeres, cuando en realidad durante todo el año generalmente los que suelen salir más por la televisión, por las entrevistas, son ellos, y nosotras es 2 semanitas en febrero que nos mostramos. Y los niños lo mismo, pobrecitos, que no se les da las oportunidades y se les discrimina si ponemos estas cuotas, cuando, bueno, se pueden ver de muchas formas. Es verdad que a veces no te gusta que te den un mérito, porque si te lo dan siempre te dicen es por ser mujer, y entonces te quedas ahí con la cosa de me la han dado solo por ser mujer. Estas cuotas en general es a igualdad de currículum, no es que tu currículum sea peor, sino igualdad de currículum, es favorecer a que entren más mujeres. Y después, bueno, hasta ahora siempre ha habido, digamos, una cuota inversa, o sea, muchas veces les da un puesto a un hombre simplemente por ser hombre, no se miraba más, o sea que, bueno, se puede mirar de muchas formas. Sí, es un equilibrio muy complicado, Sí. Ciertamente no es nada sencillo llevar a cabo estas políticas, y ojalá no fuesen necesarias las cuotas, que claro, fuese un equilibrio que se regulase solo. Claro, la idea en realidad es que llegara un momento que esto no sea necesario, o sea, que llegue un momento que no hay que no haya que hacerlo, vamos.
Hablabas antes de un cierto techo de cristal en el liderazgo, pero eso ocurre también en la investigación básica, por ejemplo, las publicaciones científicas, que son tan importantes a la hora de ejercer vuestra carrera. Sí, mira, justo acaba de salir ahora un estudio que dicen que las mujeres que lideran artículos son solamente en torno, no sé exactamente la cifra, pero en torno a un 20 o un 30%, mientras hay un 48% que participan. Entonces sí que hay un problema de liderazgo en los artículos. Publican menos, se ha visto también, por ejemplo, ahora con todo el COVID, que las mujeres han publicado muchísimo menos que los hombres, les cuesta más publicar, tienen menos citas que las publicaciones de los hombres, entonces sí que cuesta más. Y cuesta mucho, por ejemplo, eso, que llegar a un puesto más alto, que te consideren igual. Y aquí en Cantabria, en el Instituto de Física de Cantabria, ¿sabes cuánta gente trabaja y qué parte de ellas son mujeres? Esta es pregunta complicada. En el instituto, mira, venimos a ser más o menos en torno a un 30% de mujeres, de todo el instituto, incluyendo personal técnico y científico. Los grupos de investigación solamente hay uno, que lo dirige una mujer, todos los demás son hombres. La dirección ahora mismo, o sea, antiguamente veníamos de que lo dirigía una mujer, Teresa Rodrigo Anoro, y ahora son 3 hombres la dirección, o sea que tenemos todavía que trabajar un poquillo más. Todavía tenéis camino por recorrer. Tenemos camino por recorrer. ¿Y qué tal os ha tratado el COVID? Porque han sido 2 años, están siendo todavía, que no hay que dar nada ya por superado, 2 años muy complicados. Sí, han sido durillos, pero lo hemos superado. No nos ha ido tan mal. Por lo menos como esperábamos. Y en cuanto a fondos, ¿se han podido mantener a lo largo de estos años? Los fondos los hemos podido mantener. Es verdad que también ha coincidido que es una época en la que, digamos, aumenta un poco el presupuesto, además con los fondos de recuperación y todo, pues los hemos podido mantener. Bueno, Rocío, yo al principio de esta entrevista te presentaba como en tu trabajo, física de altas energías. Vamos a ver si conseguimos hacerle entender a la gente exactamente qué es esto, a qué nos estamos refiriendo. Pues mira, lo que yo estudio en realidad son las partículas fundamentales que están a nivel subatómico, es decir, dentro del núcleo de los átomos, que el átomo sería la parte más pequeña que hace cualquier materia. Yo estudiaría las partículas que componen dentro de los átomos. Estas partículas fundamentales y cómo se interaccionan entre ellas, cómo las podemos unir. Entendiendo esto, lo que entenderíamos es un poco el origen del universo. Se supone que después del Big Bang todas estas partículas se formaron y dieron paso a lo que hoy vemos. Entonces, nuestro estudio serían esas partículas fundamentales y sus interacciones entre ellas. Bueno, creo que mucho de esto se ha popularizado con la serie de Big Bang Theory. Sí, porque no sé si se corresponde o por lo menos se acerca a la realidad de lo que es. El carácter principal es un físico teórico también de partículas y los otros son ingenieros y experimentales. Y de hecho el que asesoraba científicamente la serie trabajaba con uno de los experimentos que nosotros hemos hecho, que estaba en Estados Unidos, y ahora en el del CERN también, trabajaba con nosotros en estos experimentos, o sea que lo que es la parte científica está perfectamente, y es verdad que se ha popularizado bastante. Y luego se ha popularizado mucho porque nosotros para hacer este tipo de investigaciones necesitas laboratorios muy muy grandes en los que las colaboraciones son inmensas. Y entonces trabajamos en laboratorios como el CERN, que está en Ginebra, en Suiza, y otro que estaba en Estados Unidos, que son colaboraciones muy muy grandes, y ambas dos hacen muchísimo esfuerzo en divulgar y en hacer vídeos y que sea muy atractivo, o sea que eso populariza bastante. ¿En el CERN tú has llegado a estar? Sí. Sí. ¿Y cómo es esa experiencia? Porque es ese equipo internacional en un laboratorio, en unas instalaciones famosísimas, creo que deben ser de las más famosas que hay en la ciencia. Sí, probablemente. Pues sí que estamos, porque nuestro laboratorio, como otra gente va a su laboratorio que está en el mismo edificio, nosotros tenemos un laboratorio en el IFCA que hacemos las pruebas y calibraciones, pero luego lo tenemos que llevar a nuestro laboratorio, como ya está en nuestro edificio, está en Ginebra. Entonces ahí montamos la parte del detector que tengamos que montar y es donde tomamos datos y hacen las reuniones. Entonces tenemos gente que está allí constantemente de nuestro grupo, viviendo allí, y los demás vamos y venimos constantemente. Entonces cuando llegas allí, pues es una sensación de pueblo, porque el laboratorio trabajan 10.000 personas allí y nuestro experimento en concreto son 3.500
de aproximadamente 50 países, digamos, y 168 instituciones. Entonces, estás allí como, no sé, tienes la sensación de la ONU, porque ves gente de todas las nacionalidades, hablando todos los idiomas, y lo curioso es que, claro, trabajas juntos para que funcione el detector, o sea, que ahí te olvidas de guerras y de nada. Exactamente, vamos, más o menos lo que se entiende por ciencia, ¿no? Esta colaboración internacional que es tan importante. De hecho, yo creo que casi todas las ciencias en general ahora tienden a funcionar así, en colaboraciones multidisciplinares e internacionales, para conseguir avanzar más. El CERN se hizo muy famoso por la búsqueda del bosón de Higgs. Sí, vamos a ver si podemos explicar a la gente exactamente, bueno, aproximadamente, pero para que tengan un concepto de qué es este bosón de Higgs. Pues mira, el bosón de Higgs, que justo ahora en julio va a hacer los 10 años de su descubrimiento, era la última partícula que nos faltaba por encontrar. Lo que nosotros estudiamos tiene una teoría que es el modelo estándar, que se fraguó durante todo el siglo pasado y acabó más o menos en los 70, pues en el que nos explica eso, las partículas que hay, las interacciones, y en la idea original las partículas no tenían masa, pero en los experimentos se vio que sí. Entonces Peter Higgs y 5 personas más pues intentaron meter en la teoría cómo se podía conseguir la masa, y hay un mecanismo que es el mecanismo de Higgs que explica cómo las partículas adquieren masa. Encontrar, digamos, lo que es el mecanismo y el campo de Higgs es muy complicado, pero este campo predice esta partícula que es la de Higgs, y eso sí que lo podríamos producir en el detector y podríamos verlo y confirmar esa teoría, y eso fue lo que hicimos. Al producir los choques y empezar a tomar datos en el 2012, vimos que estaba esa partícula y entonces confirmaba la teoría, y esto era muy importante porque, aparte de confirmar cómo las partículas tienen masa, que no lo habíamos explicado hasta ahora, cierra, digamos, lo que es la teoría tal y como la conocemos, que explica todo. La seguimos testeando para ver si está bien y si nos da algún problema, porque sabemos que, aunque está muy bien, hay cosas que todavía no nos cuadran y no las sabemos explicar. Cuando hablamos de masa estamos hablando de cuerpo, para que la gente entienda. Cuando hablamos de masa, digamos que estamos hablando de una característica que tienen las partículas que son propias, es decir, lo que la masa que tú tienes. Tienes el peso, que es la fuerza con la que te atrae, y digamos la constante, que sería la masa. Es increíble que conocimientos tan avanzados, pero todavía todo lo que nos queda por descubrir, porque tú sigues investigando, ahora mismo estás investigando la materia oscura. Sí, porque de las cosas que este modelo explica muy bien, pero no puede explicar, es justo la materia oscura. La materia oscura, además, es una materia que se empezó a ver a principios del siglo pasado, en 1930, y lo que nos dice es que de las primeras veces se miró, porque estudiando la galaxia de Andrómeda, los astrofísicos tienen varios métodos de medir, entonces veían que la masa de esa galaxia, viéndola de una forma y viéndola de otra, diferían bastante. Y entonces tendría que haber una masa que no vemos, que es la que está ahí, y luego eso se ha ido confirmando a lo largo del siglo pasado. De hecho, Vera Rubin, que es la que hablábamos antes, también hizo una medida muy importante que confirmaba esto. Entonces, hay algo que sabemos que está en el espacio, que es una masa que no vemos porque no interacciona con la luz, pero está ahí. Y entonces tenemos el objetivo ahora, y una de las cosas más importantes de este siglo, es tratar de ver qué naturaleza es esa materia oscura, que por ejemplo nuestro modelo no explica, no sabe qué es. Entonces, es lo que estamos haciendo. Entonces, en el CERN se puede buscar la materia oscura, y lo que hemos empezado a hacer con mi equipo es un experimento nuevo, distinto, que no tiene nada que ver con los choques, sino que es un experimento mucho más pequeñito. Como la materia oscura en principio nos estaría rodeando por todos los sitios, pues si yo pongo un detector, igual puedo interaccionar con él y puedo intentar verla. Esa sería un poco la idea de lo que estamos haciendo ahora. ¿A cuánto plazo te planteas cuando planteas un proyecto de investigación de este tipo? Pues mira, el CERN en el que estamos ahora empezó en el 2010 a tomar datos, pero ya había sido planeado desde finales de los 90 y va a seguir funcionando hasta el 2050, o sea que imagínate la escala. La escala de construcción del detector anterior es del orden de 10-12 años hasta que empieza a funcionar, o sea que tú empiezas planteando tecnologías que a lo mejor en ese momento no están disponibles, pero crees que cuando empieces estarán. Y estos que estamos haciendo ahora, que te digo que son más pequeñitos, estos son a mucha menos escala, y estamos empezando a diseñar uno ahora que va a empezar a funcionar en el 2025 o así.
O sea, que son escalas de tiempo largas. Evidentemente, y es sencillo porque las aplicaciones que puede tener no son instantáneas, es decir, tú no acabas un experimento y dices voy a tener X retorno. ¿Es sencillo convencer a los gobiernos, instituciones para lograr financiación cuando hablamos de tan largo plazo? Pues a veces depende un poco del gobierno que haya, pero es complicado a veces, porque además esto es ciencia muy básica. Es verdad que luego tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en medicina, ahora que estamos escuchando tanto de la protonterapia, viene directamente de este tipo de estudios, o los rayos X, o un montón de otras aplicaciones que hay. Pero a veces sí que es difícil, una de las primeras preguntas, ¿y esto para qué vale? Y entonces a veces ahí tenemos que esforzarnos. Y antes, digamos, nos esforzábamos menos, pues era ciencia básica, ahora cada vez más hay departamentos de transferencia tecnológica en el que, aparte de transferir el conocimiento, intentamos que realmente tenga algún retorno. También hablabas de la divulgación. Ay, perdona, te he interrumpido. No, te iba a decir que una cosa, por ejemplo, nosotros no lo ponemos tanto en valor, pero la gente anglosajona sí, es que con todos estos estudios que realizamos, ponemos en la calle gente con una preparación, los estudiantes y luego postdoc, con una preparación que es muy válida para otros campos, y eso también es un dinero que tú pones en la sociedad como retorno. Y lo que te iba a preguntar ahora, también has hablado de la divulgación. He visto que aquí hacéis muchísima divulgación. Es importante que calen en la sociedad esta ciencia, por lo menos que tengan estos conceptos en la cabeza. Bueno, yo creo que es importante por dos cosas. Una es porque saben que, bueno, somos trabajadores públicos, tienen que saber en qué invierten el dinero, y luego otra porque es importante para ellos saber por qué estamos haciendo este tipo de ciencia y a ellos en qué le revierten, que hemos avanzado, en qué no. Y lo mismo que se tiene, hay que verlo, yo lo veo como una cultura, o sea, lo mismo que tienes cultura de libros, de literatura, pues es una cultura científica mínima para ir un poco en los conceptos de hoy en día, y sobre todo ahora que cada vez vamos avanzando más en tecnología, y no quedarse atrás es importante para saber de qué te están hablando cuando vamos cada vez más adelante. Desde luego, porque este es uno de los campos, pero el Instituto de Física, por ejemplo, también está estudiando el espacio. No recuerdo exactamente cómo se llama el departamento. El Instituto de Física tiene ahora mismo 6 líneas, entonces nosotros estamos, digamos, en la física de partículas, hay otro de astronomía, el que tiene 2, que es cosmología y núcleos activos, agujeros negros sobre todo, y entonces cada uno tiene sus grupos que lo mismo, hacen misiones internacionales y mandan al espacio misiones y telescopios. Luego hay un grupo de meteorología y clima que es también bastante potente y tiene un montón de proyectos europeos. Tenemos también un grupo de física no lineal y fotónica, y tenemos un grupo de computación que es bastante potente también. Todos tienen un montón de proyectos europeos. Bueno, hasta antes de que llegase el COVID hacíais cafés científicos, hacíais charlas, conferencias. Seguimos. ¿Retomáis ya el programa presencial? Lo hemos hecho sin parar online, lo que pasa que no es lo mismo. Por ejemplo, el café científico online pues quedaba un poco, es un poco complicado, soso, sí, un poco descafeinado, pero ahora ya lo estamos retomando otra vez y bien. Ahora, bueno, estábamos un poco con las restricciones COVID, entonces era muy poquita gente la que podía ir al café científico. Estamos esperando que nos den las nuevas normativas a ver si podemos aumentar. Pero este año que hemos pasado a presencial ya se nota un poco de diferencia. Bueno, Rocío, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, por habernos acercado a estos conceptos, por lo menos para tener una ligera idea del trabajo que se está haciendo, que parece ciencia ficción, la verdad. Nada, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad aquí de venir a contaros nuestras cosas. Y muchas gracias también a todos ustedes que nos están viendo. Esperamos haber podido acercarles estos conceptos y esperamos que hayan disfrutado tanto de la parte de investigación como de esa reivindicación que tenemos, que todavía hay mucho espacio para las mujeres en la ciencia. Recuerden, Cantabria de Cerca vuelve el próximo jueves. Nosotros nos despedimos, pero mañana tienen cita con Cantabria de Cerca, edición Cultura.